Perfecto. Bueno, pues tenemos por ahí, mientras lo vamos viendo, hay alguien que le llama mucho la atención, que son más los hombres los que los que no se sienten parte de la dinámica de la pareja y la familia. Creo que podríamos hablar un poco sobre género en esta conversación. Em, bueno, aquí hay unas dudas sobre qué pasa que es una perspectiva muy conductual, qué pasa con las emociones y las pautas de interacción disfuncionales. Por ahí también hay algunas dudas que luego podríamos comentar en una charla y que Ándale, nos avisen aquí. Ya, ya está. Bueno, bien. pues sí, entonces, José, Sí, un honor presentar porfa. a la doctora Rosario Espinosa, egresada de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala. Tiene 2 maestrías y 3 especialidades en terapia familiar, hipnosis, terapias narrativas. Ha sido profesora titular en la UNAM por más de 35 años, coautora del programa de la maestría en terapia familiar en la misma institución, autor y responsable académica de los diplomados en psicoterapia familiar, psicoterapia en pareja y terapia narrativa en educación continua, especialista en temas de terapia familiar y de pareja, terapias breves sistémicas, narrativa, resiliencia familiar, supervisión y formación clínica e intervención psicosocial en la comunidad. Docente invitada en varios países, participación en libros y revistas nacionales e internacionales, medalla al mérito académico, UNAM, forma parte de la mesa coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Psicología, ALFEPSI 2025-2027. Un honor, doctora. Muchas gracias. Ahora sí, tómame ahí unos 20, 25 minutos máximo tengo. Me voy corriendo. Espero Bien. que más o menos quede clara la idea que tiene que ver también con el bienestar de los jóvenes desde la mirada de la posmodernidad, narrativas y soluciones. De alguna manera lo que estaba comentando Jefferson es precisamente esto de las verdades establecidas. Hay un cuestionamiento de cómo nos dijeron que tenían que ser las cosas y sobre esas ideas es como intervenimos con los jóvenes. Aquí lo que vemos que los jóvenes de la antigüedad vivieron y sobrevivieron en formas diferentes. Diremos que somos sus descendientes. Los adultos y viejos de hoy tuvimos entre 14 y 25 años alguna vez. Así que hemos vivido, gozado, sufrido y resuelto las dificultades que conllevan las relaciones humanas y el contexto cambiante más aún en las últimas décadas. Yo creo que hay una enseñanza fundamental en esto que estamos hablando de que los sobrevivientes y que han vivido su vida y han resuelto las cosas. Los seres humanos somos fuertes, poderosos, inteligentes y capaces de crear historias de bienestar, amor y resiliencia que nos permiten encontrar soluciones para seguir adelante. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los jóvenes en la historia de los jóvenes, la forma en que nosotros vemos a los jóvenes, no lo sabemos, pero pues se me ocurrió hacer un paseíto entre la antigüedad, este, la época industrial y la era presente. Entonces ahí lo van a ver, no lo voy a leer porque es demasiado, pero miren, dicen que hay similitudes a través de las épocas. Por ejemplo, la presión social, expectativas familiares. Ya vieron en la antigüedad, en la época industrial y en la era actual. O sea, siguen existiendo las mismas presiones sociales y expectativas familiares. En la época actual también está lo del matrimonio, pero ahora primero es la educación, luego el empleo y luego el matrimonio. Las limitaciones en la participación política y social. ¿Se acuerdan cómo están las manifestaciones de los jóvenes? Pues tiene todo que ver con esto. Los jóvenes antes no tenían participación, pero ¿qué creen que ahora tampoco? Hay mayor participación, pero ellos sienten que su voz no es suficientemente escuchada en las decisiones políticas. Otro desafío es desafío de la identidad y transición a la adultez. Aquí sí coinciden todas las épocas la misma cosa. Se ha enfrentado el joven a la búsqueda de identidad
y al desafío de transitar hacia la adultez. Claro que el contexto es diferente, pero se siguen los mismos dilemas. En cuanto a las diferencias claves entre épocas, yo busqué y la verdad le agregué. ¿En verdad las hay? A mí me parece que no. Chéquenle ustedes ahí en lo que escribí. En cuanto a la educación y acceso a oportunidades, los discursos políticos dicen que todos tenemos derecho a la educación, pero pues, ustedes saben cómo son las cosas en los ranchitos. Ustedes saben cómo es la cuestión en personas que no tienen dinero para asistir a la escuela o que no tienen zapatos. ¿Cómo van a ir sin zapatos? Creo que es importante tener esto en cuenta cuando hagamos programas, cuando planteemos diferentes modelos de intervención. Aquí en el trabajo y la economía, pues a mí me parece que más que diferencias, hay similitudes, porque la explotación infantil y juvenil sigue. Eh, Desde pequeños vemos a niños en la esquina vendiendo chicles y haciendo una serie de trabajos que no les corresponden. En la época actual encontramos que hay un gran desempleo para los jóvenes, hay mucha precariedad laboral y eso sí hay un aumento de necesidades de habilidades digitales y especializadas. Ahora para estar repartiendo en una tortillería o vendiendo en una tortillería, a veces te piden la secundaria y hasta la prepa. Imagínense. Bueno, en el trabajo y en la economía estábamos diciendo. Aquí sí podríamos decir que hay unas grandes diferencias en cuanto es la tecnología y la educación. Ahora tenemos el dominio de las redes sociales, que traen oportunidades, como ya sabemos, pero también unos riesgos enormes que aquí vienen algunos, ¿no? La salud mental y el bienestar. Ahora hablamos también de salud psicológica para diferenciar. Pero bueno, ¿qué pasa? En la época antigua también había problemas emocionales, pero pues por supuesto no estaban documentados. Ahora hay mayor conciencia sobre la salud mental, pero los problemas como la ansiedad, la depresión, el ciberacoso son muy fuertes y muy frecuentes. ¿Cuáles son los retos contemporáneos de los jóvenes? Cosas que antes en la antigüedad, definitivamente, ni en la era industrial, se cuestionaban, pero ahora el cambio climático y la sostenibilidad, que de alguna manera también Jefferson está hablando de qué pasa con los territorios, todo lo que nos estaba hablando. Luego la globalización y la presión digital. Ahora tenemos mucha información, poco contacto con los seres humanos y hay una desconexión. La incertidumbre laboral y económica es parte de los retos contemporáneos de los jóvenes y le agregaría yo también la migración. La migración ha sido ahora ya un desplazamiento de personas de todos los países hacia la Ciudad de México en busca del sueño americano y resulta de que se insertan en un país con mucha riqueza, pero con mucha pobreza por nuestros dirigentes acaparan todo lo que teníamos que compartir. Y ahí, ¿qué hacemos? Los jóvenes que vienen de fuera, ¿qué pasa con su salud mental? Los migrantes que se insertan en la población de jóvenes, ¿cuáles las influencias que se están dando, qué nuevas culturas se están gestando ahí? Bueno, lo que tenemos aquí, que hay dos espacios en el contexto de desarrollo de los jóvenes. Uno es definitivamente la familia y el otro es la sociedad. Aquí vemos el engranaje y la interacción entre estas tres dimensiones tan importantes. Hay un movimiento de recursividad entre lo que produce el sujeto y lo que el sujeto produce en la sociedad, afirmando que el individuo es producto de la historia y hace historia. De esta manera, debe considerarse que la historia individual está inscrita en una historia familiar y está también en una historia
sociocultural. Retomando los problemas actuales en la práctica clínica privada y en una institución de salud pública donde damos servicio como UNAM a los derechohabientes, encontramos que los jóvenes hoy llegan con quejas como estas, con problemas de ansiedad importante, con depresión en diferentes niveles, autolesiones, se cortan la piel, se queman, también problemas de conducta y académicos. A partir de la pandemia hay muchos problemas de aislamiento social. A través del contacto con las redes sociales, con los juegos, los jóvenes se encierran en las recámaras, en los cuartos o donde pueden y no tienen una interacción, perdieron oportunidad de relacionarse con el otro. Muchas conductas sexuales de riesgo que ni siquiera los adultos que tenemos una historia sexual se supone que interesante, nos podemos imaginar en todas las conductas de riesgo que se meten los jóvenes. Las adicciones, como saben ustedes, en los videojuegos son una adicción que está alejando a los jóvenes de la vida académica, de la vida social, del contacto emocional consigo mismos. Y otra de las cosas, México, de ser un país de paso, resulta que ahora es un país de consumo de drogas. Han aumentado todas ellas. Y el bullying que le han cambiado el nombre en la antigüedad, en las diferentes épocas, pero bullying es bullying, es decir, molestar al otro, lastimar al otro en las aulas escolares. Aquí como que creo em, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Como terapeuta familiar, he aplicado muchos modelos y métodos en población diversa. En este trabajo expongo mi experiencia en la integración de dos modelos, la terapia narrativa y la terapia centrada en soluciones. Son dos enfoques terapéuticos que han demostrado ser efectivos para promover el bienestar en los jóvenes entre 14 y 25 años. Pero lo que quiero resaltar que más allá de la multiplicidad de modelos teóricos, de propuestas que hay, lo que sabemos todos y los estudios y las investigaciones lo demuestran, lo que provoca el cambio es la alianza terapéutica. Así que podemos tener los mejores modelos, pero la alianza terapéutica definitivamente es la que marca la diferencia. Algunas de las cosas que están aquí parecen fáciles de entender, pero proporcionarlas en un contexto terapéutico, proporcionarlas en un taller comunitario, es fundamental para poder entrar en el mundo de los jóvenes y hacer propuestas de intervención. Bueno, aquí está un esquema bastante amplio, bastante sí, sintético de lo que es la terapia narrativa. La terapia narrativa principalmente marca una diferencia entre la postura del terapeuta, e incluye la diversidad, que es algo que se había estado dejando como de lado. Nos habla de que el lenguaje es constitutivo de la personalidad y la personalidad como tal es una identidad negociada y cambiante. La terapia centrada en soluciones, con premisas similares al construccionismo social, nos habla de que la gente no siempre está mal, que a veces hace cosas bien y se le olvida. Por eso habla de excepciones, de preguntas de escala, enfoque en los recursos. Y sé que la gente tiene los recursos para salir adelante. Esto coincide con lo que yo estaba mencionando al inicio. ¿Cómo es que sobrevivieron? Y aquí estamos los descendientes de los adolescentes de la antigüedad. Pues por la resiliencia, por nuestros recursos y porque también somos seres creativos. Ujú.
Pues aquí vámonos rápido, no sé cómo vaya de tiempo, pero puse toda esta información para que ustedes tuvieran oportunidad de apreciar. Por ejemplo, pongo un párrafo y pongo esto es de narrativa o esto es de soluciones y lo ilustro con algunos casos. Por ejemplo, este joven M de 20 años, muy buenas calificaciones, buen hijo, con novia, amiguitos, y luego dice que se siente desmotivado. Ese es su motivo. Y piensa que no es buen hijo porque luego a veces se echa unos agarrones con su mamá. Ya ven que las mamás somos ahí las malas de la película. ¿Qué se pasó? ¿Qué se hizo en relación con todo esto que estamos nosotros planteando? ¿Qué es lo que hicimos? Pues tenemos que escuchar sin juzgar, elaborar una serie de preguntas, tomar en cuenta sentimientos, pensamientos, emociones y luego hablar con un lenguaje externalizante. Puede ser como, ¿desde cuándo entró la desmotivación a tu vida? Etcétera, ¿no? ¿Crees que hay una relación entre esa desmotivación reciente, así la nombró, con las ideas de no ser buen hijo? Esto produce muchas reflexiones en los jóvenes y se va construyendo un diálogo. Es un diálogo colaborativo, donde no tengo que clasificar, no tengo que decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Y em, la otra cosa que hacemos, por ejemplo, se le invita a realizar un ejercicio para conocer más el problema por medio de la guía relacional narrativa, que es un proceso terapéutico que diseñé yo en el 2012. Ahí hacemos una serie de preguntas de influencia relativa. Aquí puse un ejemplo muy, muy somero, pero digamos que del lado derecho están como los amigotes del problema y del lado derecho están los enemigos del problema y sus aliados del joven definitivamente. Y estas palabras que están aquí son sus palabras. Solo se hizo un esquema, un documento terapéutico y al final se lo muestras. Y cuando le explicas y le dices, ¿cómo es esto? Dice, ay, me da esperanza, no sabía que estaba tan bien o no sabía que estaba tan canijo el problema. Entonces son cosas que lo llevan a definitivamente a la reflexión y al cambio. También usamos conversaciones y tareas con las excepciones identificadas. Este chico de diseño gráfico dibujaba muy bien. Le hicimos algunas preguntas correspondientes a la terapia narrativa que tienen ahí y aprovechamos su habilidad para el dibujo, quien le pedimos que realizara retratos del problema, lo que le harían sentir o pensar cuando se presentaban. Hizo una historieta de dibujos en los que la guía relacional narrativa llamamos los enemigos del problema. Eso es algo que él va descubriendo poco a poco una identidad cercana a su ideal como persona. Son ejercicios profundamente reflexivos. Veamos otras intervenciones. Estas animan al joven a descubrir las excepciones. Recordemos que cuando se tiene un problema se repiten soluciones ineficaces que lo mantienen. Es decir, más de lo mismo. Cuando encontramos que el problema está más pequeño, no está presente o menos fuerte, la compensación terapéutica aflora los valores y o cualidades auténticas del consultante. La palabra auténtica es porque él las dice, él las manifiesta y nos habla de cuáles son sus valores, cuáles son las cosas que lo hacen sentir mejor. Aquí utilizamos las preguntas de escala como herramienta eficaz, donde 0 estaba súper mal, 10 está súper bien, ¿cómo estás hoy? ¿Qué crees que te ayudó a subir? Si acaso dijo un 6, pues quieres subir a un 7, ¿qué tendrías que hacer? Etcétera. Son preguntas que trabajan la subjetividad. La subjetividad es algo olvidado en muchos modelos de intervención. Aquí ya vamos cuando un poco para cerrar. El modelo narrativo invita al joven a elaborar una nueva presentación de una historia problemática y a desarrollar un guión para un futuro preferido.
escribiendo un nuevo personaje, una identidad y promoviendo nuevas estrategias. Cuando aparecen nuevos relatos, trabajamos con los mapas de vida del cliente. Aquí hacemos preguntas que profundizan el diálogo, sacan nuevos diálogos y da un proceso de reescritura de la vida. Aquí, por ejemplo, un joven que ha sufrido bullying en la escuela puede reescribir su historia. De donde se ve como víctima, puede tal vez verse como sobreviviente, enfocándose en sus fortalezas y habilidades para salir adelante. Se habla también de la propia responsabilidad. Veamos aquí otro ejemplo. A de 17 años sufría de ansiedad y practicaba el cutting debido a la separación de sus papás. No estaba muy confundida, no tenía metas propias y lo que le hicimos fue una pregunta del milagro, que es una pregunta donde uno le puede decir que haz de cuenta que el día de mañana, cuando despiertes, aparece un milagro, que sería diferente, qué estarías haciendo en ese momento, quién te ayudaría, hacia dónde irías. A ella en lo particular le ayudó a identificar metas posibles para sí misma. La pregunta del milagro tiene muchas maneras gramaticales de hacerse de acuerdo también a la visión del joven. Aquí cada cosa que ella hacía se le marcaba para que tuviera eh, conciencia de las acciones que ella hacía y la responsabilidad que tenía en cortarse o no, pero Doctora, después de disculpe, fortalecerse. estamos en ¿Ya estoy tiempo. en tiempo? Sí, estamos en tiempo. Bueno, este último caso, este me encantó. Vean qué chico es, no les voy a decir nada más, ustedes léanlo, pero era admirador de Lady Gaga. Cuando le pregunté si estuviera aquí Lady Gaga y oye todo lo que sabes de ella, ¿qué nos diría que tienes con ella en común? Él contestó, ella siempre se está reinventando, no le importa lucir extravagante o diferente, siempre sale adelante. Así que, ¿cómo te inventas tú? ¿Cómo te reinventas ante tantas situaciones en la vida cotidiana? Aquí resaltamos el uso de los cuentos. De tarea, le propuse escribir un cuento donde habría dos personajes principales, Lady Gaga y él. La trama giraría cómo han superado cada uno sus propios obstáculos y desafíos. Le encantó. Trajo un trabajo maravilloso donde pudimos conversar y salían más recursos, más posibilidades y dónde los aplicarías y por qué lo harías. En fin, hasta elaboramos una carta para Lady Gaga, claro que no se la mandamos. Y bueno, este cuento es uno de los muchos cuentos que se pueden utilizar. Es un cuento de resiliencia de mi autoría. Reflexiones finales. Es muy efectivo esta combinación de modelos, nos ayuda en la alianza terapéutica. El consultante se siente escuchado, no recibe discursos ni instrucciones de cómo resolver sus problemas. Todo sale del diálogo terapéutico. Se da una co-construcción de significados y nuevas historias libres del problema. Se producen espacios conversacionales cargados de humor y de esperanza, donde la terapia no solo avanza más rápido, sino que resulta más breve. Hemos hablado que intervenimos con el joven, pero en muchas ocasiones se incluye también el trabajo con la familia completa. Incluso usamos la tecnología. A veces le manda un selfie a un primo, a este muchacho le mandaba a un primo que era su mejor amigo, y le decía, mira mi cara de antes cuando sufría y ahora que soy más feliz. O sea, una serie de cosas donde nos reímos mucho y nos sentimos muy bien. Cuando se decide combinar modelos, estos deben de tener una epistemología común. En nuestro trabajo, ambos modelos proceden de ideas de la posmodernidad y del socioconstruccionismo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí vayan apuntando sus preguntas si es que les surgen algunas.
o algunas críticas serían interesantes también. Y en lo que se está la tecnología acomodando, vamos a dar paso a la conversación con el doctor Sergio Rosas Navarro,